Todo parte desde el hecho generador. Una vez que tú sabes, planteas bien el hecho generador, que me está generando a mí la infracción, el resto viene por añadidura, porque solamente hay que hacer cálculos. 50%, 80%, 90%. No son realmente cálculos complejos. Hay que saber buscar bien el hecho generador y el artículo. Si el artículo no buscábamos bien, la gradualidad cambia, la multa cambia, todo cambia. Estuvimos viendo el título 4, muy bien, tablas, anexos, la ley penal tributaria, régimen de gradualidad, subsanaciones, de existir las subsanaciones, las multas, los intereses, ¿cuánto es el interés diario en caso de una infracción? Al 0.03%. Vengan leyendo toda la tabla 1, todo el libro cuarto del Código Tributario y las tablas de gradualidad. Esas tres cositas. Libro cuarto del Código Tributario, tabla 1 de infracciones del Código Tributario y las tablas que son las subsanaciones y gradualidades. Todos esos anexos. Porque en los anexos están todo lo que son la gradualidad y subsanación. Si se subsana, no se subsana, y cuál es su régimen de gradualidad. Y en algunos casos las gradualidades están acorde a tiempo. Si es la primera vez, hay más descuento. La segunda vez, ya menos descuento. La tercera vez, menos descuento. Cuando ya es reincidente, ya no hay descuento. Igual como si estuviésemos tratando de una ley penal. Y si se dan cuenta, el libro cuarto y la tabla 1 son un copy-pega. Entonces, si por último me da pereza el libro cuarto, me leo por lo menos la tabla 1, lo que sí o sí es la tabla 1, para que sepan identificar cuáles son las infracciones que se cometen. Vamos a ver ya el libro cuarto del Código Tributario. Ya les había dicho que básico debemos de leer el Código Tributario, la ley del impuesto a la renta y la ley del IGB. Nosotros tenemos entonces ciertas tablas de infracciones tributarias y también tenemos anexos. Dentro de los anexos vamos a encontrar los regímenes de gradualidad. ¿Qué es un régimen de gradualidad o qué es un criterio de gradualidad? Descuentos. ¿De una multa tributaria? Cuando hablamos de gradualidad, hablamos de descuentos. Ahora, en cuanto a las infracciones y sanciones, nosotros tenemos ciertas tablas. ¿Cuántas tablas tenemos de infracciones y sanciones? Tres tablas. ¿Cuáles son estas tres tablas? Tenemos una primera tabla, ¿sí? Tenemos una primera tabla donde aplican las infracciones para el régimen MIPE tributario. Después, otra tabla distinta para el régimen general. Entonces, hay una para MIPE, hay una régimen general y habrá otra para el RER. ¿Está bien? Tenemos diferentes tipos de tablas. Entonces, el libro cuarto, como les decía, el libro cuarto nos va a hablar precisamente de estas infracciones, sanciones y delitos tributarios. Por favor, tengan a la mano el libro cuarto del Código Tributario. Muy bien, abrimos por favor el PDF del libro cuarto del Código Tributario y acá me va a decir precisamente cuáles son las sanciones que yo tengo. Y no solo me dice las sanciones, sino también me dice cuáles son comúnmente las infracciones tributarias que se cometen. En cuanto a las infracciones, sí, donde tenemos las infracciones por la inscripción, por emisión, llevado de libros, presentación de declaraciones o comunicaciones, lo que nos decía, permitir el control de la administración tributaria y otras obligaciones. Son en total 6 artículos. Van del artículo 173 al artículo 178, que es básicamente parte del libro cuarto. El libro cuarto viene desde el artículo 164, pero las infracciones las tenemos tipificadas específicamente desde el artículo 173. Entonces vamos a analizar los artículos para luego ver los regímenes de gradualidad. En el artículo 173 me habla, como les mencionaba, de la inscripción, ¿Cuál constituye infracción? Artículo 173, numeral 1. No inscribirse en la administración tributaria, salvo que goce de algún beneficio.
En general, todos nos debemos inscribir ante la administración tributaria. Punto número 2. Proporcionar o comunicar la información que es requerida por la administración, no presentarla, no comunicar o comunicar de una forma no conforme. SUNAT te especificó que debías de presentar información de A y B y tú presentaste A y Z, lo que tú querías. No presentaste específicamente lo que te pedían, lo toman como una infracción. ¿Está bien? Esos son los dos puntos que nosotros vamos a tener. ¿Y qué más? No proporcionar o comunicar a la administración tributaria acerca de antecedentes o datos de inscripción, como que cambio de domicilio, actualización en los registros, ¿sí? O proporcionar sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la administración tributaria. ¿Qué quiere decir? SUNAT te dice, tú a mí no me vas a responder cuando a ti se te dé la gana. Me vas a responder el día que te estoy pidiendo. Te dan una fecha a plazo. Y no solo te dan una fecha, sino te dan la forma en que tienes que contestar y las condiciones en las cuales debes contestar. Si tú no contestas en la forma, plazos y condiciones que SUNAT establece, también estás incurriendo en una falta, en una infracción. No proporcionar o comunicar el RUC en los procedimientos, actos y operaciones cuando las normas tributarias así lo establecen. ¿Qué quiere decir? En todo momento, en todo acto o en toda operación que yo voy a realizar, debo identificar mi RUC. Y esto también incluso viene para qué. Hace poco salió esta ley que dice que si tú quieres vender tus artículos vía Facebook, vía TikTok, Instagram, vía redes sociales, ¿qué tienes que poner? Número de RUC, tienes que identificarte. ¿Está bien? Porque si no te podrían multar. Porque ya existe básicamente la ley, solo que no estaba muy específica, que digamos, y ahorita ya han sacado una nueva normativa. Pero básicamente eso es lo que ya de por sí me decía la ley. No proporcionar o comunicar el número de RUC en los procedimientos. ¿Sí? ¿Qué más? Hasta ahí el artículo 173. No comunicar a la SUNAT. A modo de resumen, les envié en el último cuadrito el artículo 173. Inscribirse o acreditar la inscripción de su RUC. Artículo 174. Emisión, sí, emisión de comprobantes de pago. Todo lo que es la emisión de comprobantes de pago. Ya sea que emita o otorgue comprobantes de pago de manera física o de manera digital. Y no solamente son, cuando hablamos de comprobantes de pago, no solamente se refiere a las facturas y o boletas. También nos referimos a las guías de remisión, y además documentos tributarios. Vamos a ver uno de los casos. La empresa Estrella S.A., mediano contribuyente del régimen general con 2010 11 18 068, ha presentado declaración jurada mensual de junio del 2022 con 00 en todos los casilleros. Sin embargo, el contribuyente realiza una rectificatoria consignando los importes que no declaró en su presentación original de la declaración jurada como sigue. IGB por pagar 3.500, renta 1.900. El contribuyente desea subsanar de manera voluntaria y cancela la multa el 30 de septiembre del 2022. Vamos desde lo más básico, ¿sí? Vamos desde lo más básico. Primero, determinar cuál es el hecho que está generando que exista una infracción tributaria. Entonces, ¿cuál es el hecho que a mí me dice que existe una infracción tributaria? El hecho generador, ¿cuál es en este caso? El hecho generador no podría ser que yo no presenté declaración, porque el caso me dice, ha presentado la declaración jurada. ¿Pero con qué presentó? Acá, 00 en todos los casilleros. ¿Está bien? Y si me dice que está presentando 00, no está presentando un dato que es conforme a la realidad, porque la realidad es esta de acá. Esto es lo real, que existe un IGB y una renta por pagar.
Eso es lo real. Pero me dice acá no, está presentando 00, todo 00, un dato que es falso. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? El hecho generador es presentar declaración jurada con datos falsos o en C. A eso nos referimos con hecho generador. ¿Qué está haciendo que se infrinja la ley? Yo ya tengo el hecho generador. ¿Cuál es la infracción tributaria? Presentar datos falsos está provocando una infracción. Esa infracción tributaria, ¿en dónde está tipificada? Entonces, revisamos nuestra tabla número 1. En nuestra tabla buscamos nosotros dónde se encuentra artículo 178. Numeral 1. Ahí incluso no tengo que irme ni siquiera a las tablas, nada, solamente con tener la tabla número 1. ¿Y cuál es esta tabla número 1? Yo les mandé el PDF. Esto de acá es la tabla número 1. Me voy al artículo, no incluir en las declaraciones ingresos y o remuneraciones, retribuciones, ¿qué más? Rentas, patrimonio, ¿qué más? Actos grabados, estamos hablando de IGB, y o tributos retenidos o Tributo percibidos. retenido, percibido. Aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta. O declarar cifras o datos falsos. O omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria. ¿Por qué MIS no es en el artículo de pronto 176? Porque me dice, el artículo 176, numeral 1, que me dice, no presentar declaraciones que contengan la deuda tributaria. Y para este caso, ¿se presentó o no se presentó la declaración jurada? No puede ser el 176, numeral 1, porque sí se llegó a presentar. Si el caso me dijera, no presentó declaración jurada por los... Ah, esa es otra cosa. Pero en este caso me dice que sí presenté, con datos que no eran reales, pero sí llegué a presentar. Vamos a ver el 176, numeral 6. Está derogado. Siguiente, numeral 8. Presentar las declaraciones, incluyendo las rectificatorias, sin tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la administración tributaria. Pero acá no tiene que ver con la forma de presentación. ¿Cuál así? Por eso es que es importante que ustedes determinen bien el hecho generador. ¿Qué me está generando la multa? Me está generando ¿qué me está generando la infracción tributaria? Me genera la infracción tributaria que yo haya presentado una declaración sin la forma correspondiente. Eso me está generando, o me está generando la multa, ¿sí? La infracción tributaria, el hecho de haber presentado un dato erróneo. No, Dato erróneo. Y acá no me habla de los datos, acá me habla de las formas y condiciones. Los datos no es forma y condición. Los datos tienen que ver con qué. Si yo presenté un importe en cero, es como si yo a la SUNAT le estuviera diciendo, por si acaso, no tengo ni renta ni GB por pagar, no te debo nada. Y falso, sí le debía renta y GB. El numeral 8 no tiene que ver con el hecho generador. Por eso es importante que deben de determinar bien qué está ocasionando la infracción tributaria. Para este caso no me dice presentó en una forma no apta para el SUNAT. Presentó declaración fuera de tiempo. No presentó declaración. Presentó la declaración sin las condiciones que establecía la administración tributaria. Ahí sí yo podría acogerme al artículo 176 numeral
8. Pero para este caso, yo tengo que centrarme bien en cuál es el hecho generador. En el caso de estos que están en rojito, están en rojo y si se dan cuenta arriba dice ítem derogado. Lo que está en rojo porque la SUNAT ya dijo que ya no es vigente y lo reemplaza comúnmente por algún otro artículo. Sí, o modifica algún otro artículo. Por eso es que se dijo. En el caso por ahí me dicen el numeral 4. El numeral 4 me dice presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conforme con la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre que me diga presentar declaraciones que contengan la deuda tributaria a que me diga presentar otras declaraciones? ¿Cuál es la diferencia? Y eso lo van a ver en todo lo que es en todo el código tributario, en todos estos artículos. Nosotros tenemos dos tipos de declaraciones que presentamos, ¿sí? Las declaraciones determinativas, y las declaraciones informativas. Las declaraciones determinativas, como su propio nombre dice, determinan, determinan algún tributo, determinan algún tributo por pagar. Y las informativas no determinan ningún tributo, no determinan ningún tributo. Tengo esos dos tipos de declaraciones, determinativas y el resto informativas. Las que determinan, sí, las que determinan el tributo, acá nada más, estas de acá que determinan el tributo, ¿cuáles serán? PDT, principal PDT, 621. ¿Qué tiene el PDT 621? IGB y renta. IGB y renta. ¿Y cómo sé si es determinativa e informativa? Incluso al momento que nosotros declaramos, ¿qué es lo que pasa al momento que nosotros declaramos? SUNAT, cuando tú estás incluso estás en el PDT, si estuviésemos hablando del aplicativo del PDT, incluso cuando uno está en el PDT, ¿qué es lo que pasa? Te dice, el PDT te dice, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué tipo de declaración vas a realizar? ¿Qué tipo de declaración vas a realizar? Entonces, nosotros tenemos, tenemos múltiples declaraciones que realizar. Pero la principal, pues chicos, la principal es la 621. Un ratito, por favor. Vamos con esto. Acá está. Se ve el panel del PDT, ¿cierto? Cuando yo registro, mira, mira, miren acá. Incluso tú te vas a declaraciones. ¿Y qué declaraciones tienes? Determinativa e informativas. Las declaraciones se dividen, chicos, en dos tipos. O son determinativas porque determinan un tributo por pagar, o son informativas simplemente. Las determinativas 616, 621, 697, determinativas. ¿Por qué? Están determinando algún tributo. Desde las 616, trabajadores independientes. ¿Por qué? Los trabajadores independientes también tributan. El 621 es el de renta mensual, donde declaro no solo renta, sino IGBI, renta mensual. El de percepciones, el de retenciones. Todos esos son determinativos. ¿Por qué? Determinan un tributo, algún impuesto. Sí, hay un tributo que se está determinando. Mientras que las informativas no. No hay ningún tributo que estoy declarando, solo estoy informando algo que la SUNAT me requiere. Precios de transferencia.
informativo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ley? ¿Qué tiene que ver esto con los artículos? Cuando me dice presentar otras declaraciones, otras que no tienen nada que ver con declaraciones que tengan la determinación de la deuda tributaria, ¿sí? Entonces yo tengo incluso aquí en la tabla dos formas, dos formas de ver las declaraciones. Cuando me dice otras declaraciones, significa que son declaraciones informativas nada más. Caso distinto, acá me habla de declaraciones que tienen que ver con qué, que influyan en qué, acá dice, determinación y pago de qué, de la obligación tributaria. Determinación de la obligación tributaria. Esa es la diferencia. El artículo que contenga la infracción tributaria debe decirme exactamente, determina la deuda tributaria. Si el caso no tiene que ver con una declaración determinativa, yo asumo que es una declaración informativa. Y en el caso de que sea una informativa, ahí sí, pues no, me traslado por acá. En el caso que es informativa, ¿qué va a decir la ley? Otras declaraciones. O va a decir otras informaciones. O va a decir otras comunicaciones. Entonces yo tengo que analizar bien el caso. No es solamente, pero decía que se parece, pareciera, pero por el tipo de declaración para el artículo 176, numeral 4, no aplicaría. Porque en este caso estamos hablando de una determinativa. Entonces, entonces, para nuestro caso, para nuestro caso, para nuestro caso, la declaración que estaba errónea tiene que ver con un tributo o no tiene que ver con algún tributo. Y por lo tanto, esta declaración es una declaración determinativa o informativa. Determinativa. Entonces, hasta ahí vamos. Hecho generador e infracción tributaria. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me Multa. falta? La multa. La multa. Y la multa es fácil. ¿A cuánto asciende la multa? 50%. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se ve? En la misma tabla. Artículo 178, numeral 1, ¿qué me dice? 50% del tributo por pagar omitido, ¿sí? O 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la devolución de saldo, créditos o conceptos similares. En este caso, no estamos hablando de algún tributo obtenido indebidamente, no, pero sí que he omitido pagar, no he pagado. Entonces, 50% del tributo omitido, vamos por acá. ¿Cuál sería la multa entonces? 50% del tributo omitido. ¿Cuánto es el tributo omitido? El tributo omitido es todo esto que yo tengo acá. El tributo omitido es lo que yo tengo acá. 3.500 más 1.900. ¿Cuánto es eso? El tributo omitido son 5.400. Entonces me dice, si la multa es el 50% del tributo omitido, que son 5.400, ¿a cuánto ascenderá esta multa? 2.700. ¿Qué más me pedía? Si aplica o no el régimen de gradualidad. Para el régimen de gradualidad, ahí sí ya necesito las otras tablas. Pero ¿qué más me pedía aparte de eso? Subsanación. Incluso sin revisar las tablas ni nada,
sin revisar las tablas, solo leyendo el caso. Pregunta, ¿se subsana o no se subsana? Sin mirar el caso, si una persona declaró mal, ¿cuál sería la forma de subsanar? Por criterio nada más, sin ver las tablas. ¿Se subsana o no se subsana? Si yo declaré mal. Declarar el monto correcto más la multa. Exacto. ¿Qué ¿Qué? significa la palabra subsanar? Subsanar significa que yo voy a reparar algo, yo me equivoqué en algo, ¿cómo subsano? Es decir, ¿cómo reparo lo que hice mal? ¿Cómo me reivindico? ¿Cómo resarzo un daño que hice? Resarcir, subsanar, remediar, corregir un error. Eso es una subsanación. Si yo declaré mal, incluso sin tener que ver las tablas, si yo declaré mal, por lógica, ¿cómo subsano? Declarando bien. Entonces, ¿cuál es la subsanación? Declarar los datos reales. Solamente me tenía que poner eso. Miss, ¿y eso está en las tablas? Sí, esto mismo que te acabo de decir está en las tablas. ¿Cómo subsano? Declarando lo correcto, declarando lo real. ¿Qué más me pedía? Régimen de gradualidad. Para ver el régimen de gradualidad, nos vamos a las tablas. Pero en el caso hay un artículo muy en específico, que es el 178. ¿Qué es lo que pasa con esa imagen? ¿A qué se refiere? Que es específica solamente para el artículo 178. Me habla del régimen de gradualidad. Este grafiquito me habla acerca del artículo 178. ¿Y qué es lo que me dice? En caso el infractor tributario infrinja, se vea inmerso en el artículo 178, su gradualidad va a ser acorde a este cuadrito. Quiere decir, si tiene una multa, si tienes una multa y lo subsanas de forma voluntaria, ¿qué es lo que va a pasar? Solamente pagas el 5%. ¿Por qué? Porque el 95% se te va a rebajar si es de forma voluntaria. Sin embargo, si es de forma inducida, ¿qué quiere decir inducida? Que la SUNAT se dio cuenta del error. SUNAT se dio cuenta de que tú declaraste datos que no eran ciertos, datos falsos. SUNAT hace un cruce de información y se da cuenta que aquí hay información en la cual tú no estás siendo sincero. ¿Qué hace? Te manda una carta SUNAT. Si es que ya hay una fiscalización por parte de la SUNAT, ¿se puede subsanar? Claro que sí. En cualquier momento se puede subsanar. ¿Se puede subsanar? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Si subsanas con pago, es decir, subsanas, declaras lo correcto y también pagas el tributo, se te puede rebajar la multa en un 95%. Si decides subsanar, es decir, declarar lo correcto, pero como el pago es mucho, decides fraccionarlo, fraccionas tu pago ante SUNAT, solo se te rebaja en un 85% la multa. Pero si tú subsanas, ya estás en proceso de fiscalización, pero no pagas, todavía te puedes acoger a un 70%, ¿sí? A un 70% de descuento. Ahora, ¿qué pasa si no solamente ya pasaste el proceso de fiscalización y te pasas a una subsanación en cobranza? Solamente te puedes acoger a cuánto? Al 60% de descuento. Y cuando ya estás en un proceso de reclamación, tú estás de acuerdo con lo que dice SUNAT, tú consideras que lo que has declarado está bien y andas ya en peleas con la SUNAT y andas en contiendas con la SUNAT, puedes acogerte todavía a un 40% cuando hay un proceso de reclamación. Cuando se hace uso
del recurso de reclamación. Ya son casos un poquito más complejos, solo el 178. Para el resto están los anexos, porque en los anexos no van a encontrar el 178. ¿Qué me dice mi caso? El contribuyente desea, desea subsanar voluntariamente. Entonces, ¿qué me dice el régimen de gradualidad? Cuando la subsanación es voluntaria, ¿hasta cuánto se puede ir? 35%. Régimen de gradualidad, ¿qué más me dice? En el caso de los intereses, ¿cómo calculo yo los intereses? Los días, ¿sí? Los días. ¿Cuántos días han pasado entre la declaración, ¿sí? Que debió haber sido en julio, el periodo, recordemos, acá está, dice el periodo es de junio, ¿sí? Pero la declaración, ¿cuándo se da? En julio. De julio hasta el 30 de septiembre, ¿cuántos días tengo? 69 días. ¿Cómo calculamos lo de los días? Declaración mensual de qué periodo me dice. Junio, junio, me dice que es de junio. Junio del 2022. Alguno de estos días tiene que ser. ¿Cualquiera? No, no cualquiera. Porque por eso en el caso yo les di incluso el número de RUT. ¿Cuál era el número de RUT? Terminal. Es 11-18-0-68. Por lo tanto, ¿cuándo le competía declarar? El 22. Quiere decir que yo empiezo a calcular desde el día 23. Entonces, ¿cuándo me tocaba declarar? Según el calendario que acabamos de ver, el 22 de julio. Me tocaba declarar el 22 del 07. Hasta el 22 yo no tengo multa, porque es el día. ¿Desde cuándo empiezo a contar? Desde el 23. 23, 24, 25, 26, hasta el 31 de julio. Ahí hay 9 días. Bueno, agosto ya se sabe que tiene 31 días, julio tiene 9 días, y septiembre, el día 30 ya no cuenta porque lo estoy declarando, solo cuento hasta el día 29. 69 días. ¿Cómo calculo intereses? La tasa diaria, vamos a suponer 0.03% por ¿cuánto? 5.400 el tributo omitido por la cantidad de días. ¿A cuánto equivale eso? 111.78. Siempre es 0,03%. Sí, hasta que SUNAT lo cambie, estamos todavía en 0.03%. Esta es la tasa diaria. Es la tasa de interés moratorio. Entonces, ahora sí vamos al cálculo. ¿Está bien? Vamos al cálculo. Ya tengo yo los intereses, ¿sí? Acá está. Los intereses. Tengo yo el tributo omitido. Por acá está. 1, el tributo omitido. 2, los intereses. Y por acá me falta calcular la multa. ¿Cierto? La multa era 2.700. Pero recuerden que hay un régimen de gradualidad. ¿Sí? Hay un régimen de gradualidad. Ahora, si nos pegamos a la ley, no a la ley, sino a la realidad, como la vivimos ahorita, ¿qué es lo que pasa ahorita? Si es que estuviéramos ante una no declaración, no existiría régimen de gradualidad porque es subsanación voluntaria. Pero en este caso yo ya infringí la ley, ya declaré mal y tengo que pegarme. Vamos a pegarnos a este régimen de gradualidad. Me dice que es el 95%. El 95% es lo que me van a rebajar. ¿Qué es lo que me dice este régimen de gradualidad o cómo es que se calcula? La multa que yo debí de haber pagado fueron los 2.700. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tengo un régimen de gradualidad del 95%, yo digo 2.700 por el 95%. ¿Esto a cuánto equivale? 2.565. ¿Qué quiere decir? Entonces, los 2.700 de la multa menos 2.565 que me va a rebajar la SUNAT, ¿cuánto me queda? 135. Quiere decir,
Esto de acá es lo que yo voy a pagar de mí. ¿Qué más aplica, Miss, aparte de los 135? Disculpen el desorden. Me dice, la multa era 2.700, ¿cierto? Se puede rebajar hasta en un 95%. Es decir, quedarían 2.700 menos 2.500, 135 soles. Ah, bien poquito, prefiero pagar 1.735, no hay problema. Pero la SUNAT también me pone una condición. Cuando esta rebajita de acá, cuando esta rebajita de acá sea, sea mucho, por así decirlo, o el importe resultante, quiere decir, estos 135 soles, son importes muy pequeños. ¿Qué es lo que me dice la SUNAT? La SUNAT me dice, en ningún caso, una multa puede ser inferior a ¿cuánto? Al 5% de la UIT. Pero si con el 95% sale 135, SUNAT me dice, las multas, incluyendo con las rebajas y todo, no pueden ser inferiores a, ¿a cuánto? Al 5% de la UIT. Como estamos hablando del 2022, ¿qué UIT aplica? La del 2022. ¿Cuánto fue la UIT del 2022? 4.600. ¿Cuánto es el 5% de 4.600? 230. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo pagar, pero me salía 135. No importa. La SUNAT que me dice, una multa no puede ser inferior al 5% de la UIT. Si incluido el régimen de gradualidad, el importe es inferior a estas 5 UITs, yo pago el importe máximo. ¿Cuál es el importe máximo? ¿135 o 230? 230. Por lo tanto, prima los 230. ¿Me dejo entender? Entonces, no es solamente yo aplico el régimen de gradualidad, ah, ya está, me salió 50 soles. No, no señores. Si ese importe es inferior a al 5% de la UIT vigente para el año de la infracción tributaria, aplica el importe mayor, es decir, el 5% de la UIT. ¿Qué hubiese pasado? Mira, vamos a ver, si acá no me hubiese salido 135, si no me hubiese salido 435. Ahí sí, pues, ni modo, el importe mayor. SUNAT me dice el importe mayor. Pero ese importe mayor nunca puede ser inferior al 5% de la UIT. ¿Cuál sería el importe mayor? 435. Me quedo con esto. Pero Miss, el 5% de la UIT es menos. No, pues SUNAT me dice el importe mayor. Pero que ese importe mayor tampoco puede ser inferior al 5% de la UIT. Te quedarías con los 435. Entonces, ahora sí, pues, ¿cuánto es el neto a pagar? ¿A cuánto, que es lo que yo les decía, a cuánto asciende el pago? Uno, el tributo omitido. Acá tenemos el número uno. Tributo omitido, 5.400. Más los intereses. Acá está el punto número dos. 111.78. Más la multa como tal. Me pego al 5% de la UIT. 230. ¿A cuánto asciende esto? 5.741.78. Vamos con el siguiente caso. La empresa Perusac, mediano contribuyente del régimen general con RUC tal, no, ¿qué me dice? No cumple con llevar el registro de retenciones en el periodo este, noviembre de 2019, siendo sus ingresos 5.900.000. Al contribuyente se le notificó su incumplimiento el 10 de abril del 2022 con un requerimiento de presentación de registros relacionados a la fiscalización de fecha 24 del 4 del 2022. Se le dieron como 15 días nomás para regularizar todo. ¿Cuál es el hecho generador?
no llevar registro de retenciones. Ahora sí, ¿cuál es la infracción tributaria? El 176 tiene que ver con qué? Con declaraciones y comunicaciones. Y en este caso, nosotros no estamos hablando de declaraciones o de comunicaciones, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de libros, de registros. Y en el caso de libros y registros, lo encontramos en qué artículo? En el artículo 175. ¿Qué numeral? Uno. Porque el numeral uno me dice omitir llevar los libros de contabilidad u otros libros y o registros. En este caso hablábamos de un registro exigido por reglamentos, por el nacional u otros medios de control exigido por las leyes y reglamentos. Entonces estaba completamente fácil. Infracción, entonces hablamos de una infracción, artículo 175, numeral uno. ¿Cuál era ¿Cuál era entonces la multa? ¿A cuánto ascendía la multa? 6%. 0,6% de los ingresos netos. Quiere decir 0,6% por 5.900.000. ¿A cuánto equivale eso? 35.400. El cliente me preguntaba, subsanación, ¿se subsana o no se subsana? ¿Cómo se subsana? ¿Cuál es la forma de subsanar? Primero, cuando les pregunto la subsanación, lo que se les está preguntando es ¿de qué forma se subsana? ¿Cómo se subsana? Ya es inducida, pero ¿de qué forma? ¿Cómo subsano? Presentando. De esa forma subsano. Sea voluntaria, sea inducida, pero ¿cómo subsano? Presentan los registros. Eso es Cuando les pregunten subsanación, lo que te están preguntando es, ¿qué hago para remediar lo, lo que hice mal? ¿Qué hago? Ah, presenta tus registros. ¿Cómo subsano? Ah, presentando los registros. Independientemente si es una subsanación voluntaria o inducida, cuando te preguntan una subsanación, te están preguntando de qué forma puedo yo remediar lo que hice. ¿Cómo lo subsano? ¿Sí? Tu subsanación, presentando, pues, ¿no? Presentando los registros, llevando los registros. ¿Qué más? Ahora sí, pues me dice, ¿qué tipo de subsanación será esta? Inducida. Y si es inducida, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Hay algún porcentaje? ¿No hay porcentaje? 50% y 80, 50 y 80%. Ahora, ¿qué más faltaría? ¿Qué más faltaría? Vamos a calcular, pues no vamos a suponer que ya, pues no, bueno, es inducida, pero voy a pagar. Entonces, me voy a coger al pago porque 35.400 no es poquito y la plata no le sobra a nadie. Vamos a hacer ese cálculo, vamos a hacer ese cálculo de la multa, mejor dicho. Si yo tengo que pagar 35.400, me acojo a ese 80%. ¿Cuánto es el 80%? 28.320. Quiere decir entonces, si yo tenía que pagar 35.400 menos los 28.320, ¿cuánto voy a tener que pagar ahora? 7.080. Hasta eso yo voy a rebajar la multa. Pago a SUNAT 7.080. ¿En qué momento? Al momento de la subsanación. Es decir, presento mis registros y pago los 7.080. ¿Por qué inducida? ¿Por qué decimos que es inducida? Nosotros decimos que es inducida. ¿Dónde me dice que es inducida? Al contribuyente se le notificó. Ah, ¿qué quiere decir? Cuando ya te notifican, significa que SUNAT ya sabe.
Se le notificó de su cumplimiento el 10 de abril. ¿Y qué más dice? Con un requerimiento de presentación. ¿Qué quiere decir? SUNAT te está obligando. Requerimiento de presentación de los registros. No estás haciendo de manera voluntaria, te dijo, uy, sí, se me olvidaron mis libros. Antes que SUNAT se dé cuenta, voy a regularizarlo. No, no pasó así. SUNAT ya te notificó y te dice, te estoy haciendo un requerimiento, te estoy requiriendo tus libros, ya sé que no los tienes, ahora te los estoy requiriendo. ¿Para qué fecha? Para el día 24. El día 24 voy a regresar a fiscalizarte. Por eso es que se dice que es inducida. Voluntaria es cuando SUNAT no te ha notificado, SUNAT no tiene conocimiento probablemente, o tiene conocimiento pero todavía SUNAT incluso no siempre te notifica. No va primero la notificación. ¿Qué es lo que hace SUNAT? SUNAT lo que hace es te manda una cartita y te dice, por si acaso, por ejemplo en el caso de las declaraciones, por si acaso hemos visto que no has declarado. Esta es una carta, no es una notificación, esta es una carta informativa para pedirte que por favor regularices tu situación. Es decir, declara, porque hemos visto que no has declarado. Hasta ahí, SUNAT ya tiene conocimiento, pero no está en proceso de fiscalización, no es una notificación. Solo es una carta inductiva, más no es una notificación como tal. Entonces ya te está diciendo, por si acaso, antes que te vaya a montar, te hago recordar que sé que estás en paz. Para este caso no. SUNAT ya te notificó. Acá te dice, ya hay una notificación, ya estás en proceso de fiscalización. El 24 te estamos cayendo con fiscalización. Así que regulariza. Por eso es que se dice que es inducida. En el caso de que SUNAT no se dé cuenta, no aplica, porque no hay multa si SUNAT todavía no se ha dado cuenta. Está subsanando, pero no aplica una multa, no aplica régimen de gradualidad, no aplica nada. ¿Sabes por qué? Porque SUNAT todavía no te notifica. Es más o menos la excepción que está pasando ahorita en cuanto a las declaraciones. ¿Qué es lo que pasa con las declaraciones? Con las declaraciones, ¿qué es lo que tú haces? Mientras que SUNAT no te notifique, tú presentas tu declaración y no pagas multa. La ley te dice que si tú presentas la declaración de forma voluntaria, igual debe haber multa. Pero, por esto de la pandemia, y porque muchas empresas cayeron y se vino, hubo un quiebre en cuanto a la micro y pequeña empresa, a modo de poder captar y hacer que los contribuyentes se pusiesen en regla, ¿qué hizo SUNAT? SUNAT dijo, si es que todavía nosotros no te hemos notificado, si es que todavía nosotros no te hemos mandado ninguna cartita, nada, 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 puedes, señor usuario, agarrar, declara todo lo del 2020 que nadie declaró, declara 2020, 2021, siempre que no te hayamos notificado, va a ser voluntaria. Y si es voluntaria, vamos a hacer caso omiso a lo que dice la tabla 1 y no te vamos a multar. Eso para las declaraciones ahorita. SUNAT, una vez que regularice de acá a un año, 2 años más, vuelve la ley a la tabla tal cual. Quita el beneficio y nos deja la ley como siempre ha estado. En una declaración, así sea voluntaria, sigue aplicando multa. Pero en el caso del registro de los registros, el llevado de libros, no, si es voluntario y SUNAT no se da cuenta, no aplica multa. SUNAT no se da cuenta. En este caso, yo les he pasado unos archivos en Excel. En estos archivos en Excel, busquen ustedes, porque hay como, por lo menos son 4 principales. Está todo lo que es el régimen de gradualidad. Está todo lo que es el régimen de gradualidad, las subsanaciones, si se subsana, no se subsana, cómo se subsana. Todo eso está en tablas, en esos anexos. Si es que no hay régimen de gradualidad, significa, cuando te ponen no se aplica régimen de gradualidad de pago, significa que la multa se paga tal cual.
En el Excel, busquen la tabla número 2. ¿Qué artículo estábamos? 175. Estos anexos me van a hablar acerca de las subsanaciones, de los criterios de gradualidad, ¿sí? Artículo 175, numeral 2, acá está. Omitir llevar los libros de contabilidad u otros registros de sí. Vamos a poner un poquito más grande para que se note. Artículo 175, numeral 1, el de acá, el que estoy sombreando. Me dice, no aplicable cuando la subsanación es voluntaria. ¿Qué quiere decir? En el caso del llevado de libros, si yo subsano voluntariamente, ¿qué es voluntariamente? Que la SUNAT no me ha notificado. Si me ha notificado, ¿por qué dice que no aplica? Porque si SUNAT no te notificó, no hay multa. Y si no hay multa, tampoco pues va a haber una gradualidad. No le puedo disminuir algo que no existe. Acá me dice, forma de subsanar la infracción. Incluso me dice, llevando los libros o registros. Me especifica, llevando los registros. ¿Cómo se subsana? Llevando el registro de retenciones, que creo que era el caso. Si fuese voluntaria, no aplica el régimen de gradualidad porque tampoco existiría multa. Pero en este caso, sí, sí había, era una subsanación inducida. ¿Por qué? Si se subsana la infracción dentro del plazo otorgado por la SUNAT, contado desde la fecha en que surte efecto. ¿Qué quiere decir? Ya existe una notificación de la SUNAT. Sin pago, 50%. Con pago, 80%. Por ahí alguien me decía, Miss, ¿por qué 50? ¿Por qué 80? ¿Por qué los porcentajes? Aquí en las tablitas me especifica. Como ya existe una notificación de SUNAT y SUNAT ya me está obligando a presentar en una fecha determinada, me acojo a esto. Es inducida, quiere decir 50 o u 80% de rebaja. 50% si es que regularizo mis libros, pero no pago la multa, y 80% si regularizo mis libros y a la vez pago la multa. ¿Me dejo entender? Entonces, para este caso nosotros dijimos, vamos a suponer, que me estoy acogiendo al 80%, que estoy subsanando, es decir, estoy presentando mis registros y a la vez estoy pagando. Ahora sí me dejo entender por qué es ese 50 y 80%. ¿Por qué los porcentajes? Ahí están, en las tablitas están. Esto para buscar rápido. Control B si es Excel y Control F si es en el PDF. Los intereses. Los intereses aplican a la multa. ¿Los intereses a qué aplican? ¿A la multa o al tributo omitido? Al tributo omitido, lo mismo que si fuese un préstamo. Cuando ustedes van al banco y se prestan, vamos a poner, me presté del banco 10.000 y tú agarras y tienes que pagar. Pues me presté mis 10.000 del banco y tengo que pagar mensualmente 500. Ah, ya, 500. Pero me pasé de la fecha, no pagué. ¿Qué me cobra el banco? ¿Me cobra solamente los 500? No. Me cobra los 500 una penalidad por haberme atrasado y aparte me cobra los intereses. ¿Los intereses sobre qué? Sobre el préstamo, no sobre la penalidad. La penalidad sería lo mismo que la multa para nosotros. Los intereses no aplican sobre la multa. Los intereses aplican sobre el tributo. En este caso no estamos hablando de algún tributo omitido. Estamos hablando de un registro, de un libro. Por eso es que no aplican intereses. Vamos con el siguiente. La empresa Perú S.A. mediado contribuyente del régimen general con RUC 8, pero todos terminaban en 8. Presenta por el periodo de diciembre del 2022 una segunda rectificatoria. Pregunta, hecho generador, segunda rectificatoria. Infracción 176. ¿Qué numeral? El 5 está derogado. Presentar las declaraciones incluyendo declaraciones rectificadas sin tener en cuenta las formas u otras condiciones. ¿Me habla el ejercicio de las formas o condiciones? No, no me habla de eso. Me habla de una segunda rectificatoria. Y el hecho generador de segunda rectificatoria, esto está derogado. Derogado.
Bravo. Por lo tanto, no hay infracción. Eso me tenían que haber respondido. SUNAT derogó. Y si SUNAT lo derogó, la infracción ya no existe. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que está en rojo, usted tiene que entender que eso ya no aplica. Ya está derogado. ¿Está bien? Está derogado, ya no hay forma, no hay forma, no hay forma. Si SUNAT ya es como que es ley pasada, por así decirlo. SUNAT ya lo derogó, no hay problema, no hay problema. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antiguamente, si es que tú presentabas más de dos rectificatorias, para la SUNAT era como que tú te estuvieses burlando de ellos. Tú podías presentar una rectificatoria. ¿Qué quiere decir? Tú te equivocabas y hacías una rectificatoria. ¿Sí? Una vez, una sola vez. Si en la rectificatoria otra vez te equivocabas y hacías una rectificatoria a la rectificatoria, SUNAT te decía, eso implica una multa. Te multaba por andar rectificando más de dos veces. Entonces, tú tenías que tu declaración jurada original y según ley tenías derecho a que si te equivocaste en esta original, presentar una declaración jurada rectificatoria. Pero si en esta rectificatoria también te equivocaste y presentas otra declaración rectificatoria, es una que decía, no, muchas veces no puedes presentar, estás incurriendo en falta, infracción 176 numeral 5, te multaba, pues te multaba. Entonces una que dijo, es injusto, de alguna u otra manera, mejor dicho, nosotros nos quejamos, es injusto. Somos humanos, nos podemos equivocar, no una, varias veces. Total, ¿qué es lo que quieres? Si me vas a multar, si yo ya sé que me equivoqué incluso en mi rectificatoria, para que me multe, mejor no declaro, lo dejo así tal cual. Y la gente lo dejaba. Total, ya rectifiqué una vez. Y si voy a rectificar una segunda vez, porque esta es de la segunda rectificatoria, me va a multar. Mejor no rectifico y lo dejo como está. Sin nada, al ver este tipo de cosas, ¿qué hacía? Decide derogar el artículo 176, numeral 5. Y nos dice a nosotros ahora, los contribuyentes, está bien, no se preocupen. Si se equivocaron en la primera rectificatoria, puede presentar otra rectificatoria. Con tal de que tributen. Con tal de que tributen, no hay ningún problema. Pueden presentar las rectificatorias que quieran. Esto antes era una infracción. En la actualidad, si nadie lo derogó, ya no implica una infracción. Por lo tanto, el caso no tenía ninguna infracción. No existe infracción. No hay infracción. Para el caso planteado, no se encuentra ninguna infracción según la tabla 1 del Código Tributario. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo les digo, hecho generador de la multa, emitir comprobantes de pago computarizado sin la debida autorización? Yo tengo los 6 artículos para buscar y les digo, si yo les digo, la empresa Micronix S.A. con RUC XYZ, perteneciente al régimen general, emite comprobantes de pago computarizados sin la debida autorización. Diga usted, ¿cuál es la infracción? Cuando les pregunto cuál es la infracción, quiero que me digan artículo y numeral. ¿Cuál es la infracción? ¿Cuál es la sanción? ¿Existe o no existe subsanación? Si existe régimen de gradualidad, ¿a cuánto asciende la multa? Primera pregunta de todo lo que he dicho. Infracción. ¿Cuál es la infracción por emitir comprobantes de pago computarizados sin la debida autorización? 174. Numeral. Vamos a analizar, ¿sí? Primero dijeron el numeral 2 y me dijeron el numeral 3. Vamos con el numeral 2. Vamos a analizar. El 2 me dice emitir o otorgar documentos cuya impresión o importación se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto en las normas legales, o
cumpliendo las condiciones de emisión, pero que no reúnen los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago. Pregunta, en el caso que les dije, el comprobante de pago les mencioné que no cumplía con las condiciones. No. Yo solo les dije, emite comprobante de pago sin autorización. Quiere decir que el comprobante puede estar bien emitido, pero no tiene autorización. ¿Está bien? El numeral número 2 que me dice, se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto en la norma o cumpliendo las condiciones pero no reúnen, ahí está la diferencia, no reúnen los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago. Quiere decir que estoy emitiendo, pero lo que estoy emitiendo, el formato en el cual estoy emitiendo está mal. ¿Me dejo entender? Entonces, el numeral 2 me dice, estás emitiendo, pero vamos a suponer que era una factura. Emitiste la factura sin el desglose del IGB. Eso está mal. Eso me está diciendo el numeral número 2. ¿Sí? Artículo 174, numeral número 2. Vamos con el numeral número 3. Me dice, emitir y u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a este, distintos a la guía de revisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario. No corresponde al régimen del deudor tributario, al tipo de operación realizada o sin respetar los límites establecidos, de conformidad con las leyes de la ciudad. Yo dije en algún momento que el comprobante de pago no corresponde con el deudor tributario. No. En algún momento estipulé que el comprobante de pago tenía algún problema en la operación que había realizado. Tampoco. Que no respetara los límites establecidos. Tampoco. Por lo tanto, numeral 2 y numeral 3 no podría ser. ¿Qué numeral será? Número 4 no puede ser, porque acá me habla del transporte de bienes. Vamos a leer el numeral 1. No emitir y no otorgar comprobantes de pago. No, tampoco, porque me está diciendo, el caso me dice emito comprobante de pago computarizado. Y el punto número 1 me dice es que no emito. Pues no puede ser el número 1. No puede ser. Por acá me dice el numeral 8. Remitir bienes sin portar el comprobante de pago. Tampoco. Si te estoy diciendo que estoy emitiendo el comprobante de pago. Y yo en ningún momento dije que he transportado los bienes, no hablamos del transporte. No puede ser el numeral 8. Seguimos. Lean el numeral 11. ¿Qué me decía el caso? Emitir comprobantes de pago computarizado sin autorización. ¿Qué me dice el numeral 11? Utilizar máquinas registradoras y otros sistemas de emisión no declarados o sin autorización de la SUNAT. Quiere decir, cuando yo voy a emitir un comprobante de pago, una boleta, por ejemplo, una factura, lo que sea, la máquina que imprime tiene que tener una autorización de parte de la SUNAT. Toda tiquetera, ustedes han visto en Totus, en Metro, que tú vas, pagas y por una tiquetera sale tu factura, ¿no? Sale tu factura, tu boleta y te dan. Si se dan cuenta por ahí, lean, revisen, dice autorización y tiene un número de autorización. ¿Qué quiere decir? Todas las máquinas que emiten factura deben de estar registradas y tener permiso de la SUNAT. Si es que no tienen permiso de la SUNAT, implica multa. Eso es lo que yo les estaba preguntando. Emite comprobantes de pago computarizado, pero sin autorización. No tiene autorización para emitir. Artículo 174, numeral 11. ¿Me dejo entender cuál era? Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declarados o sin la autorización de la Administración Tributaria para emitir comprobante de pago o documentos complementarios a esto. Entonces, la ley es para que nosotros leamos y entendamos la ley. No es porque me pareció que una o dos palabritas eran lo mismo, ya, esa es. No, tenemos que tratar de analizarlas. Vamos hasta ahí nomás. Hecho generador e infracción. ¿Está bien? Hecho generador e infracción.
Vamos con la sanción. Yo ya sé cuál es el hecho generador, es el que yo les acabo de presentar acá. Ese es el hecho generador. Cuando yo les pregunte hecho generador, esto mismo que yo les acabo de escribir. ¿Qué generó la multa? Ese es el hecho generador. ¿Qué generó? Que emita comprobantes sin autorización. Ese es el hecho generador. La infracción, ¿qué artículo y numeral? La sanción, ¿a cuánto asciende la sanción? Revisen los archivos de Excel. Pregunta, yo les dije, ¿a qué régimen tributario pertenecía? Régimen general. ¿En qué tabla se encontraba? En la tabla 1 del Código Tributario. Por lo tanto, incluso el régimen general, tabla 1. El MIPE y el MIPE tributario, ¿sí? También tabla 1. El RER, tabla 2 y el RUS, tabla 3. ¿Sí? En este caso yo les había mencionado que pertenecía a qué régimen, al régimen general. El régimen general, busquen del Excel que les he enviado el anexo 4. El Excel que yo les he enviado varios Excel. En los Excel tenemos el régimen de gradualidad. ¿Por qué hay tantos Excel, Miss? ¿Por qué no los compara en uno solo? Así nos da SUNAT. SUNAT nos da en diferentes Excel de acuerdo al tipo de sanción. De acuerdo a disculpe. Miss, lo que pasa es que el éxito este mandado dice el 163, todo dice 163. Pero dice 163 anexo 1, 063 anexo 2, 063 anexo 3. Yo les estoy pidiendo el 063 anexo 4, no es lo mismo. ¿Cuál es el régimen de gradualidad que se va a aplicar? Voy a enseñar. Entonces, el anexo 4. De esta manera se busca. Yo tengo distintas páginas. Artículo 173, numeral 1. ¿Qué artículo era en el que hemos infringido? Artículo 174, numeral 11. Artículo 174, pero el numeral 4. 174, numeral 5. Esto no es. Artículo 174, numeral 6, 8, 10. ¿Qué pasó? El 11 no está, Miss. Me saltó el 15. Entonces, aquí no está. Vamos a la última página. Cato 174, numeral 11. ¿Qué me dice? Para las tablas 1, 2 y 3 existe una multa. ¿Sí? Siempre que exista una multa, la rebaja de la UIT, ¿de cuánto va a ser? 30% de la UIT. Missy, ¿por qué no 15 o por qué no 10? Régimen general, 30%. Si yo les hubiese dicho, la empresa es del RER, ¿cuánto sería su régimen de gradualidad? 15% de la UIT. Las infracciones, tanto las infracciones como el régimen de gradualidad, ¿sí? Va a depender del régimen al cual pertenezca la empresa. Si es régimen general, vamos a suponer, ¿cuánto me dijo que era la multa? Es el 30% de la UIT. Vamos a calcularlo acá chiquitito. Sí, el 30% de la UIT. ¿Está bien? ¿Cuánto es el 30% de la UIT? ¿Cuánto es la UIT? 4.950 por 1.485 es la multa. Me dice, si SUNAT me multó con 1.485 soles, SUNAT me dice, si es la primera vez que te estoy multando, te puedo descontar hasta el 10% de la UIT. ¿Cuánto es el 10% de la UIT? 495. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que voy a pagar? 990. Miss, ¿y por qué no fue acá comiso? Porque acá la tabla me especifica sistemas de emisión que no cuenten con autorización. ¿Sí? El sistema no contaba con autorización, que es lo que yo les especifico, les fui muy específico en el ejercicio. De esa manera nosotros buscamos. Entonces, si yo les digo, hecho generador es el que yo les mencioné. Infracción, artículo y numeral. ¿Aplica régimen de gradualidad? Sí. ¿A cuánto asciende la multa? 1.485 o el 30% de la UIT. En este caso. Siguiente ejercicio. Entonces, sanción, 30% de la UIT. Subsanación como tal, no se subsana porque no estamos hablando de una declaración.
Se subsana cuando estamos hablando de declaraciones. ¿Hay subsanación? No aplica la subsanación. Me dice que para este caso, ¿cuánto tenía de gradualidad? 10%. Por lo tanto, ya está. Y la multa. Siguiente. Si yo les digo que el hecho generador es no consignar los datos necesarios en el comprobante de pago, asumamos que todo es régimen general. No consignar los datos necesarios en los comprobantes de pago. ¿De qué artículo les estoy hablando? 174. Sí, porque tiene que ver con los comprobantes de numeral 2. ¿Por qué es el numeral 2? ¿Por qué no es el numeral 1? Vamos con el numeral 1 otra vez. No emitido. Y no emitido, no, sí llegué a emitir. Por ahí me dijeron numeral 1. No puede ser el numeral 1 porque el 1 me dices que no emito. Y falso, porque yo sí emito. Solo que no tiene pues los datos necesarios. Por dicho, está mal emitido. Número 2. Emitir, ahora sí, emito el comprobante. Emito los documentos, ¿sí? Y otorgo documentos cuya impresión y o importación se hubiera realizado cumpliendo lo dispuesto en las normas legales o cumpliendo las condiciones de emisión, pero no reúnen los requisitos y las características para ser considerados como comprobantes de pago como documentos complementarios a estos. No tienen los requisitos necesarios. No consignar los datos necesarios. Numeral número 2. ¿Por qué no podría ser el 15? Vamos a irnos para el 15. No sustentar posesión de bienes no tenía nada que ver, ¿sí? Un ejercicio. No contar con el libro de inventarios permanente en unidades y valorizado. Hecho generador de la deuda. Hecho generador. No contar con el libro de inventario permanente en unidades y valorizado. O sea, CARDEX. No contar con el CARDEX. El CARDEX en unidades físicas y el CARDEX en valorizado. No cuentas con CARDEX. Ese es tu hecho generador. ¿Cuál es la infracción? Revisen el libro cuarto. Artículo 175, numeral 1. ¿Por qué el numeral 1? ¿Qué me dice el numeral 1? Omite llevar libros de contabilidad. Omitir llevar libros de contabilidad u otros libros y o registros exigidos por las leyes, reglamentos o resoluciones, bla, 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 bla. No llevar. Y eso es lo que me decía el hecho generador, no llevar. ¿Cuál es la sanción? ¿A cuánto asciende la sanción? 0.6. Ahí lo tienen resumido. Tabla 1. Tabla 1, general y MIPE tributario. ¿Está bien? Abran el PDF y buscamos. Si yo ya sé que es el artículo 175, numeral 1, pues no, 175. 0.6 de cuánto? No, ya no hablamos de la UIT. En este caso hablamos de qué? De los ingresos netos. El 0.6% de los ingresos netos. ¿Cuál es la subsanación? ¿Existirá subsanación? ¿Cómo sé si existe subsanación o no? Artículo 175.1. ¿Existe subsanación? Esos Excel que les he enviado, abran el anexo 2. Anexo número 2, artículo 175, numeral 1, me dice, descripción de la infracción, forma de subsanar la infracción. ¿Cómo subsano? Llevando los libros. Tabla número 2. ¿Cómo se subsana? Llevando los libros y o registros respectivos u otros medios de control. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que pagar el 0.6% de mis ingresos netos y subsano además actualizando mis libros. Si no los tenía, los tengo que actualizar ahora. Tengo que tener. ¿Qué más me dice? Subsanación. Si es voluntaria, antes de que SUNAT me notifique, si se subsana la infracción antes que surte efecto la notificación de la SUNAT en que se le comunica al infractor que ha incurrido en infracción, no aplica la multa. ¿Qué quiere decir? Que esos 0.6% de los ingresos netos no los pago, porque SUNAT no me notificó. Pero ¿qué pasa si hay una subsanación inducida? ¿Qué es la subsanación inducida? Que SUNAT ya me notificó. Y no solo me notificó, me notifica y obviamente en esa notificación viene el plazo en el cual yo debo de subsanar. Entonces, si se subsana la infracción dentro del plazo otorgado por la SUNAT, contado desde la fecha en que surte efecto la notificación en la que se comunica al infractor que ha ocurrido la infracción. Te dan una fecha. O sea, no te van a dar 2 o 3 días. Comúnmente te dan una fecha considerable. Entonces, aplican dos porcentajes.
Si yo subsano, ya es una subsanación inducida porque SUNAT me dijo, bueno, oye, ya, no tienes libros, nos hemos dado cuenta, actualiza. Bueno, ya, actualicé. ¿Cómo subsané? A través de la actualización, del llevado de mis libros. Pero ya es inducido, pues. Ahora, aparte de inducido, ahora sí pago el 0.6% de mis ingresos netos. Vamos a suponer que mis ingresos netos, hayan sido 500.000. Vamos a suponer que estos son mis ingresos netos, 500.000. ¿Cuánto sería el 0.6% por 0.6%? ¿Cuánto sería mi multa? De 3.000. Pero la SUNAT me dice, si tú subsanas con pago, es decir, pagas, no vas a pagar los 3.000. ¿Cuánto vas a pagar? Con pago te puedo descontar hasta el 80%. ¿Y cuánto es el 80% de 3.000? 2.400. Quiere decir, 3.000 menos 2.400, ¿cuánto pago nada más? 100. Esto es con pago. Pero ¿qué pasa si yo subsano, pero digo, ay, no tengo, voy a subsanar sin pago? O sea, solamente hago la actualización, mando mi carta a la SUNAT, que me fiscalicen, que vean que tengo mis libros y todo, pero sin pago. Hice la subsanación, pero no pagué la multa. ¿Me pueden hacer un descuento? Por supuesto, pero esto ya es sin pago. ¿Y sin pago de cuánto es? Solamente la rebaja de el 50%. 3.000 por el 50%. Quiere decir que yo pagaré ¿cuánto? 1.500. Por no pagar en la fecha que SUNAT me establece. SUNAT me da un tiempo para armar mis libros. Sí, pongamos que me da un mes para armar mis libros. En ese mes debo de subsanar, armar todos mis libros que me faltaba, y no solo armar mis libros, sino pagar. Si yo en ese mes no subsané y no pagué, pasa la fecha, puedo subsanar. Me dieron un mes, subsané los libros, pero si pasó ese mes y no pagué, pasada esa fecha, todavía puedo aplicar, pero ya no aplicaré a los 600 soles, sino ¿cuánto tendré que pagar? 1.500. Vamos a poner a ver algún ejemplito a modo de que podamos calcular los intereses, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un IGB que no pagué. Vamos a suponer que el hecho generador, por lo tanto, me dices no declarar ni pagar el IGB de enero. Vamos con la segunda parte del cálculo de los intereses. Pregunta. Estamos hablando de enero de este 2023. Aproximadamente, ¿hasta cuándo tengo yo para pagar el IGB? Hasta el próximo mes, ¿cierto? Hasta el próximo mes. Entonces, si nosotros vemos nuestro cronograma de pagos, plantémonos en el mes de enero. ¿Hasta qué fecha tengo yo para declarar? Vamos a suponer que soy, para todo, RUC 0. Si mi periodo es de enero, ¿hasta qué fecha tenía yo para poder declarar? Estamos hablando enero, no declaré ni pagué el IGB de enero del 2023. ¿Hasta cuándo tenía yo plazo para declarar y pagar? Hasta el 15 de febrero. ¿De dónde sacas? Del cronograma de pagos. Ahí está, no es muy complicado, del cronograma de pagos de la SUNAT, según el terminal del número de RUC, por si le decía RUC 0. Vamos a poner como ejemplo que todos estamos hablando del RUC 0. El IGB de enero, yo no puedo pagar hasta el siguiente mes, tengo un plazo del siguiente mes. Entonces me dice, yo no pagué enero. Vamos a suponer que estamos el mismo día de hoy, 29 de agosto. ¿Cuántos meses ya me pasé? Ya más de medio año me he pasado. Hoy, 29 de agosto, me doy cuenta que pues se me fue, no declaré ni pagué. Nada que ver con el IGB. Ahora vamos a ponernos en un supuesto más. Las empresas grandes no cometen mucho estos errores de no pagar. ¿Quiénes son los que cometen? Micro y pequeñas empresas. Yo soy una pequeña empresa. Y por lo tanto, anteriormente nunca he tenido deudas. La verdad, hasta ahorita, por más que no he pagado tantos meses, SUNAT hasta ahorita no me cae. No tengo multas, no tengo ningún proceso penal, no tengo infracciones. Es la primera vez que estoy incurriendo en esto, por un problema X. Al yo pertenecer a una micro o pequeña empresa, estoy acogida al IGB justo. Pregunta, chicos, ¿qué es el IGB justo? Yo tengo una prórroga. ¿De cuánto tiempo? De 3 meses. De 3 meses para poder cancelar el IGB. Entonces, en este caso estamos tratando ante un IGB del periodo de enero. Si estoy ante enero, ¿hasta cuándo pude haber cancelado? Hasta abril.
El resto de contribuyentes, medianos, grandes contribuyentes, ellos sí o sí se atienen a qué? Al cronograma de pagos de la Hacienda. Sin embargo, no tienen prórroga. Entonces, si estoy en enero, febrero, marzo, abril. Así no me diga, febrero tenía que declarar, marzo, abril, mayo. No. Yo cuento desde el mes a declarar. Vamos a ver, ya sabemos a partir de cuándo son los intereses, a partir de cuándo es la multa. Sí, la multa sería a partir del día pues que yo dejé de pagar. Tenía hasta el 15, a partir del 16 de su multa. Vamos con lo siguiente, con los intereses, que es lo que interesa. Tanto la multa como los intereses. ¿Desde cuándo aplica la multa y los intereses? Aplica desde el primer día de la fecha de vencimiento. Los intereses una vez que hayas cumplido la fecha de vencimiento. Quiere decir, vamos a suponer de 15 en 15. Del 15 de febrero al 15 de marzo al 15 de abril. Ahí fueron 3 meses. Quiere decir que a partir del 16 en adelante yo empiezo a correr los intereses mutuos. Una vez que se termina el plazo prorrogado. Si yo no estuviese acogida a este IGB justo, y estamos en el mismo periodo, ¿a partir de cuándo aplicarían los intereses? ¿Cuándo fue la fecha de vencimiento? A partir del 16 de febrero. Entonces yo ya sé los intereses. Siguiente, la multa. A partir del 16 de febrero. La multa también correría para este caso en específico a partir del día que yo incurrí en falta. Hasta el 15 yo tenía plazo. El 16 yo ya estoy en falta. Entonces, calcúlenme los intereses para este infractor. Pregunta, ¿a cuánto asciende la multa por no haber declarado? Vamos a ubicarnos en la tabla. Primero, por no haber declarado todo lo que son declaraciones, ¿en qué artículo lo encontramos? Todo lo que tiene que ver con declaraciones. Artículo 176. ¿Qué me dice el artículo 176, número 8? Me especifica presentar declaraciones incluyendo las rectificatorias sin tenerlas en cuenta, pero en este caso yo no he presentado declaraciones. Numeral 1. No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. ¿A cuánto asciende la sanción? Una UIT. Ahora, ¿cómo hago el cálculo de los intereses? Una cosa es la multa y otra cosa son los intereses. Vamos a suponer que el IGB por declarar eran 15.000. Si ese es el IGB que yo tenía que haber declarado y pagado, multa, entonces ya hemos determinado que es una UIT. ¿A cuánto ascenderían los intereses? Primero, cálculo, ¿cierto? ¿A partir de qué fecha? Si estoy acogida al IGB justo, habíamos determinado 15 de febrero, 15 de marzo, 15 de abril. A partir del 16 entonces de abril, ¿sí? A partir del 16 de abril, corren los intereses. ¿Cuántos días hay del 16 al 29 al día de hoy? Hecho generador, no presentar de declaración del IGB por un total de, ¿cuánto había quedado? 15.000. 15.000 es lo que no hemos cancelado. Declaración, periodo a declarar, enero del 2023. Acogido a IGB justo. No presenta declaración del IGB, un IGB pendiente por pagar de 15.000, periodo de enero, acogido al IGB justo. Fecha máxima de prórroga, ¿cuándo era? Son los 3 meses. Hasta el 15 de abril hubiese tenido prórrogas. Porque el periodo de enero del 2023 vencía cuando? El 15. El 15 de febrero, 15 de febrero, 15 de marzo hasta el 15 de abril. ¿A partir de cuándo entra en falta? Falta a partir del día siguiente, es decir, del 16 de abril del 2023. Esos son los datos que hemos dado. Entonces, el día de hoy estamos 29 de agosto del 2023. Yo tengo ya la falta de no haber declarado ni haber pagado en sí a partir del 16 de abril. ¿Cuántos días pasan del 16 de abril al 29 de agosto? ¿Solo cuántos días? Vamos a hacer el cálculo día por día para que podamos entender un poquito mejor. Todos los días. Vamos a ver.
¿Cuántos días serían? Abril tiene 30 días el mes completo. Entonces, si yo cuento desde el mismo 16, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 30, aquí ¿cuántos días voy contando? 15 días. Volvamos a contar. Mismo 16. No cuenta a partir del 17. Es el mismo 16 que también tengo que contar. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Cuántos días tengo? Eso es solamente en abril. En mayo, ¿cuántos días hay? 31 días. Mayo. Junio, ¿cuántos días hay? 30 días. Julio, 31 días. Agosto, 29 días. Ahora sí, pues yo sumo. Días en total, 15 más 31 más 30 más 31 más 29. ¿Cuántos días me dan? 136 días. ¿Cómo aplico los intereses? ¿Los intereses sobre qué van? Pregunta. ¿Sobre la multa o sobre el tributo omitido? Aquí vamos a hacer un pequeño ajuste, pero va a salir por céntimos. Si el día de hoy declaro, dejo de tener multa. Es decir, mis intereses corrían hasta el día de ayer porque hoy día ya me regularicé. ¿Está bien? Vamos a tomarlo por este mes, por el día de hoy. ¿Qué pasa? En este mes de agosto, eso es lo que quiero que me presten mucha atención. Agosto, ayer fue 28. Ya hasta ayer tenía 135 días, ¿cierto? Hasta ayer eran 135 días. Si hoy día solo hago el cálculo y no pago, son 136 días. Pero si hoy mismo declaro y pago, estamos hablando solamente de 28 días. Porque incurrí hasta ayer y hoy día ya me puse al día. Vamos a ver otra repetida más. ¿Qué es lo que pasa? Centrémonos solamente en el mes de agosto. El día de hoy es 29. Ya han pasado 29 días de agosto. Hasta ayer eran 28 días. Si hoy día también tendré que pagar intereses, hoy día no, porque hoy día me estoy regularizando. Pago solo hasta el día de ayer, porque hasta ayer estuve en falta y hoy mismo me puse al día. Ahí tengo mis 135 días. Los intereses aplican sobre la multa que me dieron o sobre el tributo omitido. Sobre el tributo omitido. ¿A cuánto asciende el tributo omitido? 15.000. Claro, yo tenía que declarar y pagar 15.000 de IGB y no lo hice, aunque es una suma bastante alta. No lo hice. ¿Qué es lo que hago? Mis intereses es en base a lo que yo dejé de pagar. ¿Cuánto dejé de pagar? 15.000. ¿Por? ¿Cuál es el porcentaje diario? Por ciento. Por el tributo no pagado, por su tasa diaria, ¿por cuánto? Por la cantidad de días. ¿A cuánto asciende esto? 607,50 de intereses. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que pagar? Los 15.000 más mis intereses. ¿Cuánto tengo que pagar en total? 15.607,50. Cuando nosotros declaramos, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo tipos de declaraciones. Tengo declaraciones determinativas y tengo declaraciones informativas, ¿cierto? ¿Cuáles son las declaraciones determinativas? Quienes determinan una deuda tributaria, es decir, 621. ¿Y qué va en el PDT 621? Por ejemplo, IGBI, renta. Entonces, cuando ustedes lean dentro de las tablas que dice otras declaraciones, esas son declaraciones informativas y el IGB no es una declaración informativa, es una declaración determinativa. Tenemos dos tipos de declaraciones, determinativas e informativas. Las informativas solamente, como su nombre dice, informan algo, pero las determinativas determinan alguna deuda tributaria. Tanto la renta como el IGB están dentro de mi PDT que, de mi PDT 621. Y el PDT 621 es de naturaleza determinativa, no es informativa. Es determinativa. ¿Por qué? Estoy determinando cuánto voy a pagar de renta, cuánto voy a pagar de IGB. Por lo tanto, si en algún momento, por ejemplo, numeral número 4, ¿por qué no podría ser? Lean ustedes. Presentar otras declaraciones.
Y no, el IGB no es otra declaración, es una declaración determinativa. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conforme con la realidad. Si hubiese sido otra declaración, de modo sola, una declaración informativa, podría haberse acoplado. Pero en este caso no, porque no estamos ante una declaración informativa, sino ante una declaración determinativa, porque determina una deuda tributaria. Vamos con otro ejercicio. El hecho generador me dice, presenta declaración jurada del mes de, vamos a seguir con el mes de enero, chicos, y con el RUC 0, ¿está bien? Enero del 2023 por un IGB de 500 soles. De pronto se da cuenta que el IGB a declarar, el IGB real, asciende no a 500, ¿sí? No a 500, sino asciende a 8.000. Ese es el IGB real. Este contribuyente no tiene nada de beneficios, nada que IGB justo, no, él tenía que declarar. Yo he declarado y he pagado mis 500. Declaré y pagué mis 500. Me doy cuenta, necesito después, que el IGB real que debí de haber declarado y pagado no eran 500, sino eran 8.000. A eso le llamamos un IGB real. Declaré en enero, sí declaré. El ejercicio pasado decía que no había declarado. En este caso sí he declarado un dato que no era. Y el IGB real es ¿cuánto? 8.000. Pregunta, este contribuyente no tiene ningún beneficio. Por lo tanto, ¿cuál es la fecha de declaración? Ya estábamos con enero. ¿Cuál era la fecha de declaración? 15 de febrero. ¿Sí? Yo tenía hasta ahí para haber declarado. Y básicamente yo declaré. Vamos a agregarle acá un dato más. Presenté la declaración. La declaración fue presentada en febrero del 2023. Básicamente, si yo hubiese declarado los 8.000, yo no estaría en falta, porque yo tenía hasta el 15. ¿Y declaré cuándo? 5 días antes, declaré el 10. Entonces, hasta ahí se deja entender el ejercicio, ¿sí? Presenté una declaración, básicamente debería de haber estado a tiempo, no debería tener multas, no debería tener nada, porque declaré dentro del plazo. Pero declaré un importe que no era. Ahora sí, vamos. ¿A cuánto asciende la... Primero vamos a empezar con la infracción. ¿Cuál es la infracción que se ha cometido en este caso? Vayan a sus tablas. ¿Cuál es la infracción? Artículo y numeral 176, numeral 4. Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conforme con la realidad. Pero me habla de otras declaraciones. Otras. Y el IGB y renta no son otras declaraciones. ¿Qué tipo de declaración es IGB y renta? Tampoco, el 3 está derogado. No es el 176. ¿A qué se refiere este artículo 176? Artículo 176 constituyen infracciones relacionadas con obligaciones de presentar declaraciones. El numeral 1 ya lo sabemos. No presenté la declaración. Que contenga ¿qué? Determinación de deuda tributaria. Artículo 178. Vamos a terminar con el artículo 176 a analizarlo. La mayoría están derogados hasta el punto número 8. Presentar las declaraciones incluyendo las declaraciones rectificatorias sin tener en cuenta la forma, condiciones que establezca la administración. No es, porque no estamos ante una rectificatoria. 177 no tiene nada que ver porque tiene que ver con la fiscalización. O sea que el artículo 177 definitivamente no es. Artículo 178. ¿Qué me dice? Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Aquí también tiene que ver las obligaciones tributarias. Me dijeron, primero me han hablado del numeral 8. Vamos con el 8, luego el 9 y luego nos vamos al 1. Numeral 8. Presentar la declaración jurada que hace referencia al artículo 11
con información no conforme a la realidad. Numeral 9. Determinar una menor deuda tributaria o un mayor o inexistente saldo o crédito a favor, pérdida tributaria o crédito por tributos. U obtener una devolución indebida en exceso al incurrir en el tercer párrafo de la norma 16 del título preliminar. En caso el infractor, al determinar su obligación tributaria, hubiese incurrido además en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178. La sanción aplicable también se regulará por lo dispuesto en este numeral. ¿Qué me dice el numeral 1 del artículo 178? Numeral 1. No incluir las declaraciones, ingresos y remuneraciones y retribuciones de rentas, patrimonio y o actos grabados. Cada que yo declare, y eso es algo pero ¿por qué? No lo entiendo. Revisen ustedes los informes de SUNAT. ¿Qué me dicen? Cuando yo declaro un importe fuera de la realidad, un importe que no es, ¿qué estoy haciendo? Estoy mintiendo a la SUNAT. Por lo tanto, mentir es declarar cifras o datos falsos. He puesto un dato que no era. La declaración era de 8.000 y le puse solo 500. Dato falso. El 4. No pagar dentro de los plazos establecidos en los tributos. Eso definitivamente, Digna, no puede ser, porque yo pagué artículo 178, numeral 1. Fuese renta, fuese IGB, el declarar con un importe que no es, amerita datos falsos. Y eso es para todo. Grábense el artículo 178, numeral 1. Es una de las infracciones que ustedes lo van a ver en el día a día. Es en lo que más se incurre. Cada que yo declaro mal, artículo 178, numeral 1. Ya tengo la infracción. Ahora díganme, ¿cuál es su multa o cuál es la sanción? El 50% del tributo omitido. Es decir, la multa asciende a ¿cuánto? Si hablamos del 50% del tributo omitido. 4.000 fáciles. El 50% del tributo omitido. Pero no es 4.000 realmente. ¿Cuánto es lo que he omitido? Si yo ya pagué 500. 3.750. Esa realmente es la multa. ¿Por qué no a los 8.000? Yo tenía que declarar realmente 8.000. Y declaré 500. ¿Cuánto omití? Omití 7.500. Es del tributo que he omitido. Solo del que he omitido. No nos vayamos a confundir y calculemos en base a todo. No. Yo ya pagué una parte. Si yo acá hubiese puesto el IGB que pagué fue 4.000. ¿Cuánto omití? Solamente 4.000. Si yo les decía, yo pagué de IGB 6.000 y el real de 8.000, ¿cuánto he omitido en pagar? En declarar y pagar, ¿cuánto omití? 2. Y el 50% de esa omisión, ¿cuánto sería? Solamente 1.000 soles. Este caso vamos a dejarlo con los 500 soles. Pago poquitísimo, poquitísimo. Ya tenemos la multa, ya tenemos el artículo, la multa, ya tenemos, sí, sí, el porcentaje de la sanción, cuál es la sanción. Pregunta, ¿existirá alguna sanación? Ahora sí nos vamos a las tablas. ¿Será subsanable esta infracción tributaria? Esos anexos que yo les mandé, esos Excel, tienen que buscar tablita por tablita. Ahí sí yo no les puedo decir, vayan familiarizándose, ¿tiene subsanación o no tiene subsanación? Sí, se subsana, Miss. ¿En qué tabla lo encontramos? Si yo no lo encuentro, porque yo ya estudié y ya revisé, subsanación no aplica. No aplica. La única forma que nosotros realmente subsanamos es presentando la declaración. No aplica o presentación de declaración. No aplica. Vamos a regresar a los tiempos. La declaración era de enero y tenía como máximo, ¿hasta cuándo? Según el cronograma. Hasta el 15. Hasta el 15 de febrero. Pero yo lo declaré pues uno que otro día antes. La multa como tal corre a partir del día que se presentó la declaración original. Mi multa
va a correr en base a la fecha 10. Y el monto dejado de pagar, es decir, el tributo omitido, a partir del día después de la fecha de vencimiento. Esto ténganlo en cuenta. La multa aplica a partir del día en que se presentó la declaración original. Es decir, esta multa que yo tengo acá, esta multa que hablábamos yo de 3.750 soles, la multa corre a partir de ¿cuándo? Del día 10 de febrero. La multa. Y en el monto dejado a pagar o tributo omitido, ¿a partir de cuándo lo omití? A partir del vencimiento. ¿Cuándo vencía? El día 15. A partir del día siguiente empiezo a correr. Son dos fechas diferentes, a modo de que sepan. Si bien es cierto, nosotros tenemos la calculadora tributaria, cuando SUNAT nos hace los cálculos, muchas veces nos hace con estas diferencias. Aunque si bien es cierto también, muchas veces nosotros solemos, en la mayoría de los casos, cancelar, declarar y pagar el mismo día de vencimiento. No solemos presentar, no siempre se suele presentar con muchos días de anticipación. Todo lo contrario, la mayoría de usuarios, la mayoría de deudores tributarios, lo que hacen es esperar, ¿cierto? Esperan el último momento, el último día para poder declarar. ¿Y esto también por qué? Porque obviamente nos da un apalancamiento financiero. Imagínate pagar 8.000 el 10 a pagar 8.000 el 15. Tienes 5 días, te permite tener un apalancamiento financiero. ¿Qué hago? En esos 5 días, yo esos 8.000, en vez de pagarle a la SUNAT, puedo agarrar y depositarlo en un banco que me genere intereses y luego recién le pago a la SUNAT. Son 5 días, este apalancamiento. Por eso es que nosotros también, a veces en empresa, no digo siempre, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos el último día, porque yo puedo todavía manejar esa plata. Esa plata todavía está en mi cuenta. Aunque no me pertenece y le pertenece a la SUNAT, todavía está donde? Está en mi cuenta. Y como todavía está en mi cuenta, yo puedo usarla. Puedo hacer tranquilamente un overnight, generarme un ligero apalancamiento, unos ingresos, y a quien no le viene bien en 5 días, un overnight de 5 días por 8.000, tranquilamente me estaba volviendo mis 1.000 soles. Gané 1.000 soles simplemente en un overnight, sin tener que hacer nada. 1.000, 1.500, dependiendo de los bancos. Entonces, vamos a suponer, esto ya es finanzas. El día 10 no declaro o no pago y pago todavía el día 15. Son 5 días. Por 5 días, un overnight de 8.000 me puede tranquilamente generar intereses por 1.000 soles. Entonces, los 8.000 que iba a desembolsar, gano 1.000. Realmente hay una ligera diferencia. Es como si solamente me tendría que pagar 7.000, porque los 1.000 ya me los gané y es con plata de la SUNAT, con plata que le pertenece a la SUNAT. ¿Me dejo entender? Por eso es que muchas empresas, no es solamente porque esperemos hasta el último momento, sino también a veces es cuestiones de saldos, de ganancias, de inversiones. Eso ya lo vemos con tesorería, con el área de tesorería. Pero pasa que a veces, preferimos un overnight. Total, es mejor céntimos a nada, a nada. Al fin y al cabo, incluso lo ganado por un overnight, nosotros lo registramos. Lo registramos y de todas maneras se tributa en base a eso. Siguiente. Vamos a suponer que la fecha en la cual yo me doy cuenta y pienso declarar fecha de rectificatoria. Vamos a suponer, solo a modo de suposición, que no han pasado muchos meses, pues no. Vamos a suponer que estamos en 30 de abril. Ha pasado poquito tiempo. Yo decido y digo, uy, no, me equivoqué. Estuve con la declaración, la anual, hice malas cosas, se me fue, como puede pasar a cualquiera. Entonces, el 30 de abril yo decido realizar la rectificatoria. Pregunta, hasta ahí, la multa, ya sé cuánto es la multa, esa parte ya la tengo clara, la multa, no hay ningún problema. Vamos con los intereses. Intereses. En el caso de los intereses, ¿cuántos son los intereses? ¿Cuántos días? ¿Sí? ¿Cuántos días? La multa ya la sé.
¿Cuántos días hay entre el tiempo que yo debí de haber declarado, presenté declaración o la rectificatoria? ¿En qué momento yo hago el cálculo de los días? Porque yo aquí tengo dos fechas diferentes. Yo calculo mis intereses a partir del día 10 o a partir del día 15. Pues yo presenté el día 10, aunque pude haberlo presentado hasta el día 15, ¿cierto? Esa era la fecha de declaración. Pero lo presenté unos días antes, 5 días de diferencia. Los intereses aplican desde la fecha que fue presentada la declaración o desde la fecha en la cual se vence la declaración. Yo declaré antes, ¿cierto? ¿A partir de cuándo le mentí a la SUNAT? ¿A partir del 15 o a partir del 10 ya le estaba mintiendo a la SUNAT? A partir del 10. Por lo tanto, mis intereses no corren a partir realmente del 15, de la fecha en que yo dije, aunque no lo haya hecho de manera voluntaria, a partir del momento en que yo le miento a la SUNAT y le digo, uy, lo siento. Ahora sí, volvamos a la parte tributaria. Dejamos la ley financiera. La multa a partir del día que se presentó la declaración original. Es decir, mi multa corre desde el día 10 de febrero. Y el monto dejado a pagar a partir del día siguiente del vencimiento. ¿Cuánto dejé de pagar? Dejé de pagar 7.500. 7.500 ¿desde qué fecha? El 16. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo hago en el caso, vamos a suprimir acá un espacio, en el caso de los intereses? Yo digo, los días van a correr. Los intereses, la multa, ya sé, desde ese día ya. Solamente vamos a aplicar los intereses al tributo no pagado. Entonces, corre a partir, sí, en este caso, de la fecha de declaración. Es decir, el 16 de febrero yo ya estuve en falta. Ya había un tributo que omití. Antiguamente, si nosotros hacíamos este tipo de cosas, por ejemplo, declaro el día 10, declaré mal. Declaro el 11, vuelvo a declarar mal. Podía declarar varias veces y había multa. Después esto, SUNAT lo cambió, porque dijo, claro, hay contribuyentes, hay usuarios que van a pagar con anticipación y a veces hay errores. Antes incluso había multas, ¿por qué? Por declarar dos veces. Declarar dos veces, hasta por eso nos multaban. Tú no te podías equivocar en una rectificatoria. Habían algunas cositas que de pronto en la actualidad SUNAT se ha vuelto ligeramente más amigable. ¿Sí? Entonces, puede ser que en la actualidad algunas pequeñas cositas, algunos beneficios nos han brindado. Por ejemplo, el IGB justo. Es un beneficio. Antes tú no te podías pasar, no importa el tamaño de empresa que fueras, no te podías pasar. Ahora SUNAT nos establece algunos otros beneficios. ¿Sí? Aparte de esto, vamos con los intereses. Los intereses corren a partir del momento de la fecha máxima que yo tuve. Tuve hasta el día 15. El día 16 de febrero yo ya estuve en falta. Del día 16 de febrero al 30 de abril, vamos a ponerle menos días para no calcular tanto. 31 de marzo, para que no calculemos tanto. ¿Sí? No calculemos tanto. ¿Cuántos días hay? Acá, estas dos fechas. Marzo tiene ¿cuántos días? Marzo, el mes tiene 31 días, pero el mismo 31 yo ya voy a subsanar. Por lo tanto, ¿cuento cuántos días? 30 días que estuve en falta, porque el mismo 31 me estoy poniendo el día. La declaración tuve hasta el día 15. Es decir, si yo me ubico en febrero, voy a ver mi calendario en el mes de febrero, digo 16, 17, 18. Hasta el día 28 de febrero, ¿cuántos días tengo? 13 días. En total, ¿cuántos días han pasado? 43 días. Ahora sí vamos a hacer el cálculo de los intereses. ¿Sí? Los intereses ya eso es más matemático. Los intereses es muchísimo más fácil, ¿cierto? ¿Cuánto fue el tributo que yo omití? ¿Cuánto fue el tributo emitido? Sí, mi ingeniero. Por, ¿cuál es la tasa diaria? 0.03% por la cantidad de días. ¿A cuánto ascienden el total de intereses? 96,75. Por lo tanto, ¿cuánto es el
pago que yo voy a realizar, el pago total, todo lo que voy a tener que desembolsarle a la SUNAT, ¿a cuánto asciende el pago? El pago incluye el tributo omitido. ¿El tributo omitido cuánto era? 7.500 más mis intereses. ¿Acaso no voy a pagar, chicos, la multa? 3.750. ¿Cuánto pago en total a la SUNAT? 11.346,75. Que realmente a la SUNAT nosotros le pagamos 11.347, porque todo lo redondeamos siempre. ¿Está bien?